la dirección, porque ahí he marcado una línea cualquiera, pero yo necesito trabajar con precisión. Yo necesito que las líneas o sean ortogonales, o sean verticales, o sean horizontales, o tengan una inclinación determinada, no una inclinación cualquiera a ojo. ¿Se entiende? Yo esa línea la he trazado a ojo. Y para eso existen dos procedimientos. Acá en las ayudas al dibujo, fíjense que hay un icono, el cuarto desde la izquierda, que se llama modo orto, modo ortogonal. Lo que obliga al cursor a que todas las líneas que yo trazo sean ortogonales entre sí y paralelas a los ejes X e Y. Entonces, si yo activo el modo ortogonal y comienzo a dibujar una línea, fíjense que no puedo, por más que me sitúe en diagonal, no puedo salirme del paralelismo con los ejes X e Y. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo dibujar una línea, otra, pero siempre van a ser paralelas a los ejes X e Y. ¿Sí? O sea que el modo ortogonal ya es una ayuda al ingreso directo de distancias, porque me obliga al cursor a indicar solamente sentidos verticales y horizontales. Ahora, ¿cuál es la limitación que tiene ese modo ortogonal? Si yo tengo algún objeto del dibujo inclinado, ¿cómo hago? Estoy limitado por el uso del modo ortogonal y tendría que recurrir a otros procedimientos. Entonces, eso hace que el modo ortogonal esté cayendo en desuso y esté siendo reemplazado por lo que se llama rastreo polar, que es otra ayuda del dibujo, que también la tenemos disponible en la barra de estado, acá al lado del modo ortogonal. Fíjense que dice rastreo polar. Rastreo polar hace exactamente lo mismo que el modo ortogonal, me captura ciertos ángulos. El modo ortogonal me captura 0, 90, 180 y 270. ¿Está claro eso? Con el rastreo polar yo puedo capturar el ángulo que yo decida. O sea que es mucho más flexible que el modo ortogonal. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver cómo funciona. Si yo me posiciono sobre el icono de rastreo polar y hago un clic, activo el rastreo polar, pero si hago un clic derecho, aparece este menú contextual que me permite seleccionar, si me sirve alguno de estos ángulos, me permite seleccionar con qué saltos quiero que se mueva el cursor. No solo 90, 180, 270 y 0 grados, sino que puedo hacer saltos de 45, de 30, o lo que es aún mucho más interesante, puedo establecer mis propios saltos si tengo una inclinación diferente a los ángulos tradicionales. Entonces fíjense que el modo ortogonal que el rastreo polar en estos momentos está activado a saltos de 45 grados. Entonces está activado el rastreo polar y yo voy a comenzar a dibujar una línea. La dibujo en un punto cualquiera y fíjense, no me limita la dirección del cursor en ningún momento, pero cuando me acerco a ángulos que son múltiplos de 45 grados los captura. Yo puedo trazar una línea ligeramente inclinada, una línea que está a 6 grados. No me lo impide como me impedía el modo ortogonal. Pero cuando me acerco a 0 grados, que es múltiplo de 45, captura ese ángulo y yo puedo trazar una línea perfectamente horizontal. Del mismo modo que con el modo ortogonal podía trazar una línea perfectamente horizontal. Pero si quiero trazar una línea a 45 grados, cuando me acerco a 45 grados, el programa me captura los 45 grados y me permite trazar una línea perfectamente a 45 grados, cosa que el modo ortogonal no me permitía. Por ese motivo, aun cuando mucha gente sigue usando el modo ortogonal, yo personalmente creo que ya ha caído en desuso y tiene que ser reemplazado por el rastreo polar.
¿de acuerdo? Porque además me permite tomar cualquier ángulo, cosa que el modo ortogonal no me permite. Yo puedo trazar una línea con un ángulo de 58 grados y recién desde ese punto después capturar los 45 o los 0 o los 100, ¿cuánto es para acá? Bueno, los 180, los 225, etcétera, etcétera. Y si quiero otro salto de rastreo, otro ángulo, por ejemplo 30 grados, lo selecciono ahí y fíjense que ahora el cursor se captura a 0, a 30, a 60, a 90, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Si yo vuelvo a hacer clic derecho sobre el botón de rastreo polar en la barra de estado, fíjense que el menú contextual me tiene una opción que se llama parámetros. Cuando hago un clic en la opción parámetros, aparece este cuadro de diálogo que me permite configurar todos los parámetros de dibujo. En las próximas clases vamos a ver de qué se tratan estos otros parámetros. Ahora nos interesa el rastreo polar, que es la ficha que está activa en estos momentos porque nosotros hemos entrado a parámetros del dibujo desde el botón de ayuda del rastreo polar, desde el menú contextual del rastreo polar. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ¿qué puedo hacer con este cuadro de diálogo? En primer lugar, puedo activar o desactivar el rastreo polar del mismo modo que lo hago haciendo un clic en el botón correspondiente de la barra de estado. ¿Sí? Si quiero hacer un camino más largo, abro el cuadro de diálogo y lo activo o lo desactivo desde el casillero correspondiente acá. Y fíjense que además me dice que la tecla F10 del teclado activa o desactiva el rastreo polar también, sin necesidad de utilizar el botón de la barra de estado. Ustedes elijan de qué forma les gusta activar y desactivar el rastreo polar. Después me da a elegir de los ángulos predeterminados cuál es el que quiero utilizar. Y fíjense que son los mismos que me mostraba el menú contextual al principio. Pero ¿por qué he abierto este cuadro de diálogo? Porque el programa me permite configurar ángulos adicionales que sean diferentes a estos. Supongamos que yo necesito un ángulo de 34 grados por X motivo, porque tengo un terreno que tiene esa inclinación. Y acá no aparece 34 grados. Entonces yo puedo generar un ángulo adicional haciendo un clic en el casillero correspondiente y luego en el botón nuevo. Cuando hago un clic en el botón nuevo, en el listado de ángulos adicionales aparece un casillero que me va a permitir ingresar con el teclado el ángulo que yo quiero utilizar, en este caso 34 grados. Entonces vamos a poner que los saltos sean a 45 grados, pero además tengo un ángulo adicional de 34 grados. Y hago un clic en aceptar para cerrar el cuadro de diálogo de rastreo polar. Y ahora volvamos al comando línea. Ejecuto una línea, tengo el rastreo polar a 45 grados, me captura el ángulo 0, me captura el ángulo 45, me captura todos los múltiplos de 45, es decir, 90, 135, etcétera, etcétera, pero también me captura el ángulo 34 grados que acabo de crear. ¿Cuál es la diferencia entre los ángulos que yo he creado, entre los ángulos adicionales y los ángulos preestablecidos? A ver si la notan ustedes. Yo voy a dar vuelta alrededor del primer punto. No me toma los múltiplos de 34. El 34 es único. Si necesito 34 y 68, tengo que crear 34 y 68. Y después el que siga, que no sé cuál será. ¿De acuerdo? Los ángulos adicionales son únicos, no toman los múltiples como sí toman los ángulos preestablecidos.